Buenas tardes, chicos. Si me escuchan, por favor, avísenme. Escríbanme el chat, activen su micrófono, confirmen que me escuchan para que iniciemos la clase. Miss, buenas tardes, sí le escucho. Gracias, hija. Gracias, Pati. Muy bien, chicos. Ingeniera, buenas tardes, sí, la logro escuchar. Ya, Saúl, muchas gracias. Muy bien, un ratito voy a compartir las diapositivas. Muy bien, chicas, ¿pueden ver la diapositiva? ¿Pueden observar las diapositivas? Sí, Miss. ingeniera, sí se observa. Ya, listo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a iniciar la semana 13 para las unidades didácticas que llevan conmigo. El día de hoy tenemos lo que es producción de aves y continuamos con el capítulo de lo que es alimentación. Iniciamos este capítulo viendo lo que es el aparato digestivo de las aves. Hemos visto la semana pasada lo que son los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Supimos y aprendimos a saber cuánto de proteína requiere un pollo dependiendo de la edad o el pato dependiendo de la edad, ¿verdad? Y dependiendo también de la forma como nosotros vamos a criar los pollos, ¿verdad? O la planificación de crianza que nosotros vamos a tener, ¿verdad? En la clase anterior, aparte de enseñarles todo lo que eran los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Lo que el ave necesita para poderse desarrollar y para tener éxito en la crianza, vimos las formas como nosotros podemos criar, de repente con 3 dietas, de repente con 4 dietas, o lo que comúnmente y más se maneja que es separando machos de hembras, ¿verdad? Entonces, todo eso vimos en la clase anterior, pero ahí nomás nos dimos cuenta de cuánto es que necesitaba el ave por cada nutriente, pero no sabíamos qué tipo de alimento vamos a usar, qué cantidad de alimento podemos usar, ¿verdad? Para el engorde de estas aves. Entonces, el día de hoy sí vamos a ver ya lo que son los insumos alimenticios. ¿Qué alimentos nosotros encontramos comercialmente en el mercado? ¿Qué alimentos nosotros vamos a proporcionarle al ave, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores para darle? ¿Verdad? Porque nosotros comercialmente podemos encontrar una variedad infinita de insumos alimenticios, pero no todos pueden ser consumidos por las aves. He ahí la importancia de conocer lo que era el aparato digestivo para saber qué el ave es capaz de digerir, ¿verdad? Y no darle un alimento que de repente es altamente fibroso, pero que el ave no es capaz de digerir. Entonces de nada sirve que yo le dé un alimento que tenga alto contenido de repente de proteína, ¿verdad? Pero tiene un alto porcentaje de fibra, entonces no va a poder el pollo o el pato descomponer toda esa proteína que tiene ese alimento porque no puede descomponer esa cantidad de fibra que hay, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos su aparato digestivo. No así, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el caso de cuyes y conejos, que también vimos lo que era el aparato digestivo, ¿verdad? Y que ahí observamos que había un ciego que tenía una bastante carga bacteriana y que ese animal sí era capaz de descomponer alimentos muy fibrosos, ¿verdad? De repente los que eran exageradamente fibrosos los eliminaba como las heces duras, pero los que son alimentos que aún podía todavía absorber nutrientes de esas fibras, las mandaba al ciego, ¿verdad? Hacer un proceso para que se conviertan en heces blandas y hacer la coprofagia, ¿verdad? Es decir, que el cuy vuelva a consumir ese alimento y pueda volver a absorber nutrientes de esas heces, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de que nosotros antes de que toquemos el capítulo de alimentación en sí, conocer sus requerimientos, sus alimentos, pues es muy importante que nosotros sepamos cómo es su aparato digestivo y cómo funciona, ¿verdad? Para que ahí nosotros nos demos cuenta qué tipo de alimento es el que yo le tengo que dar a esa especie, porque de repente le puedo dar un alimento que lo va a consumir, ¿verdad? Que el ave lo va a comer, pero ¿qué es lo que pasa? No lo va a aprovechar. Entonces todo ese alimento muy fibroso, el ave lo va a ingerir, pero lo va a eliminar en las heces y no quedó nada para que absorba en el intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes.
Entonces, he ahí la importancia de que nosotros conozcamos cómo funciona su aparato digestivo, qué es lo que el pollo o el ave necesita, ¿verdad? Que lo vimos la clase anterior, qué es lo que necesita, cuánto es que yo tengo que darle de proteína en una fase de inicio, cuánto es que yo tengo que darle de carbohidratos en una fase de crecimiento, cuánto necesita de grasa en una fase de acabado, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, los insumos yo puedo ubicar los mismos insumos tanto para inicio, crecimiento, acabado, pero el porcentaje de cada insumo que yo le voy a dar, ahí es lo que marca la diferencia, de que va a necesitar, como les decía, los niveles de proteína van a ir disminuyendo conforme crece, pero las necesidades de carbohidratos van a ir aumentando conforme crece, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir disminuyendo los alimentos proteicos y voy a ir aumentando los alimentos energéticos. Entonces, ¿qué me conviene a mí más darle? ¿Qué alimento le puedo dar yo? Recuerden que, como siempre les repito, y es algo para que ustedes lo tengan muy presente, recuerden que sus costos de alimentación son el 60, incluso en algunas casas hasta el 70% de sus costos. Entonces, ¿cuál es la forma donde yo puedo ahorrar? En la alimentación. Entonces, yo aquí tengo que ver cuáles son los insumos que a mí más rentable me sale para utilizarlos para una ración balanceada para pollos o para patos. ¿Verdad? En toda crianza, yo donde puedo ahorrar es en la alimentación, en la alimentación que es donde más gastos tengo, porque recuerden que la alimentación yo tengo que darle todos los días. En cambio, una vacuna, en cuanto a sanidad, pues va a ser una vez, de repente dos veces, nada más. Ese va a ser mi único costo, ¿verdad? En el manejo, de repente voy a hacer cambios de cama constantemente, ¿verdad? Manejar su ventilación, manejar la iluminación, pero la alimentación no la puedo cambiar, la alimentación tiene que ser diaria y tengo que darle lo que el pollo requiere. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a ver qué alimentos normalmente encontramos, qué alimentos nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Para alimentar estos pollos. Entonces, normalmente siempre cuando nosotros hablamos de aves, normalmente decimos, no, la alimentación de las aves es a base de granos. Sí, pues efectivamente es a base de granos. Si nosotros criamos de una forma casera, ¿verdad? En nuestras casas, ¿qué les damos? Desde que nacen, les damos maíz hasta que están listos para que nosotros lo sacrifiquemos, de repente lo vendamos por ahí o de repente lo consumamos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo demoró para llegar a 2 kilos de repente? Porque difícilmente un animal criollo, yo llegue a pesar 3 kilos, 4 kilos, salvo que lo tenga años, ¿verdad? Que sea un gallo grande y que pueda llegar a pesar esa cantidad de kilos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tengo que tenerlo yo para que llegue a ese peso? Entonces, con la ración balanceada, yo llego a los pesos en menos tiempo. ¿Verdad? Llego a los pesos en menos tiempo. Aparte que recuerden que ya estos pollos son maquinitas de transformar el alimento en carne, ya están genéticamente adaptados para eso, cosa que no sucede con un animal criollo, ¿verdad? Entonces hoy día nos vamos a dedicar a ver cuáles son esos insumos alimenticios, ¿verdad? Que me sirven para formular raciones alimenticias. Ahora, como yo les decía, lo que yo quiero es disminuir costos. Recuerden que yo les he comentado también que comercialmente a mí ya me venden alimentos de inicio, alimentos de crecimiento, alimentos de acabado. Si yo voy a una agroveterinaria, ya me pueden vender sacos de alimento, incluso sacos de alimento, donde ya viene racionalizado, ya me dan una dieta con todo lo que el pollo necesita. Viene incluso ya con antibióticos, viene con todo lo que tiene que traer la dieta. Viene con sus niveles de proteína, con sus niveles de carbohidratos, de grasas, de aminoácidos, viene con sus vitaminas, con sus minerales, con saborizantes si es que algunos lo usan, o con los colorantes si es que le queremos dar un color más intenso en el amarillo al pollo, ¿verdad? Todo eso trae ya un alimento que comercialmente lo puedo comprar. Pero ¿cuál es el problema de que yo adquiera ese alimento? Pues que es mucho más caro, ¿verdad? Es más caro. Entonces, si yo de repente voy al mercado y un alimento de inicio me va a estar costando 2 soles, 2 soles 50, ¿verdad? Y si yo lo elaboro, yo compro mis insumos y yo formulo mi dieta y yo hago la ración balanceada, pues si yo saco costos, de repente me va costando 1 sol 60, 1 sol 80. Entonces, miren cuánto estamos ahorrando ahí. El hecho de que nosotros ahorremos 40 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos por cada kilo de alimento, es bastante. Es bastante, porque recuerden que aquí es donde más gastamos. Entonces, el hecho de que yo pueda disminuir costos a través de que yo formule mis dietas, entonces siempre me va a convenir mejor que yo formular mis dietas a tener que comprar el alimento comercial.
¿verdad? En cuanto a calidad de alimento, depende también de la calidad de insumos que nosotros usemos. Siempre el alimento que nosotros vamos a comprar comercialmente es un alimento de alta calidad, porque no lo van a ir a comprar en cualquier sitio, ya viene sellado, garantizado, donde me dice las cualidades del alimento, ¿verdad? Nutrival es uno de las agroveterinarias que ahora vende estos productos, y hay muchos más en el mercado, pero es el más conocido. Incluso en Chulucanas tienen su propia tienda ya. Entonces, Nutrival ya te vende el alimento de inicio, el alimento de crecimiento, el alimento de acabado. Entonces, yo simplemente, ¿qué tendría que hacer? Adecuar, instalar mis pollos, hacer todo lo que es el manejo, la sanidad y la alimentación, pues simplemente la compro y les doy nada más. ¿Verdad? Pero como les digo, va a aumentar el costo, ¿verdad? Va a aumentar y de repente no sucede lo que nos sucedió en la pandemia, ¿no? Que el precio del pollo cayó, entonces en vez de ganar, voy a perder. En cambio, ahorita, por ejemplo, así yo lo comprara, me saldría rentable, porque ahorita el precio del pollo ha subido bastante. El precio del pollo ahorita, bueno, acá en las bodegas lo están vendiendo a 10 soles, 10.50 el kilo. Entonces, ahorita pues sería muy rentable que yo pudiera criarlo incluso con ese tipo de alimentos. Pero si yo aún de eso quiero tener más márgenes de ganancia, entonces yo elaboro mi propio alimento. ¿Sí? Entonces, yo conociendo ya cuáles son mis requerimientos nutricionales y conociendo cuáles son los insumos que me dan para cubrir esos requerimientos nutricionales, entonces yo ya voy a saber lo que es formular una dieta, que eso ya nos quedaría simplemente para ver la siguiente clase, porque ya vamos a conocer los requerimientos nutricionales, ya los tenemos, y hoy día vamos a conocer lo que son los insumos alimenticios. Y ya los conocieron, y yo quería que vean las características más de los insumos en el video que les mandé, ¿verdad? Ahí ustedes podrán haber visto una variedad de insumos que de repente conocen y que muchos no conocen, no, uno de repente que ni siquiera han escuchado, ¿verdad? Pero ahí podían apreciar las características de cada uno de estos insumos, cómo era. Entonces, yo les preguntaba, ¿no? De todos esos que ustedes pueden observar en el video, ¿cuáles conocían? De repente ya se familiarizan con algunos, de repente ya han tenido la experiencia de trabajar de repente con una harina de pescado, con una torta de soya. El maíz es difícil que no lo conozcan, ustedes son técnicos agropecuarios, lo deben haber visto en sus cursos de producciones agrícolas, ¿verdad? Ustedes han visto ya lo que es el cultivo del maíz, entonces ya están familiarizados con ese tipo de alimentos. Pero como les decía, aparte del maíz, son muchos más que yo podría utilizar. Entonces, normalmente estamos conociendo de repente lo que es la harina de pescado, pero no saben que existen muchas harinas más, y las deben haber visto en el video, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de harinas gracias a obtener restos de subproductos dependiendo de la industria agrícola o de las industrias cárnicas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos alimentos de diferentes orígenes, desde el origen vegetal, porque viene de una planta, ¿verdad? Del origen animal, porque debe ser algún residuo de animales, de origen mineral, lo que son el calcio, ¿verdad? La sal común, de origen agroindustrial, los residuos de la industria, ¿verdad? Que también me sirven para alimentos, para los pollos, ¿verdad? Incluso la moringa ahorita se está utilizando en la alimentación de pollos, porque tiene un buen porcentaje de nutrientes. El problema es la palatabilidad. Hay insumos que pueden tener como les decía, puede tener un muy buen nivel de proteína, un muy buen nivel de carbohidratos. Un problema es que el pollo no lo puede digerir, que de repente tiene mucha fibra y el pollo no lo puede digerir. Otro problema es que no sea agradable para el pollo, ya que es un problema muy grave, porque si no es agradable para el pollo, no va a comer. Igual como ustedes, de repente ustedes tienen ciertas eh, cualidades para comer, que algo les agrada o algo no les agrada. De repente ustedes les dan un caldo de gallina, puede verse muy sustancioso, pero si le echaron media bolsa de sal y está demasiado salado, por más que su vista les quiera hacer que consuman esa sopa, pues no la van a consumir porque no es agradable, no es palatable para ustedes. Entonces lo mismo sucede con el pollo. Yo puede ser que ingrese un alimento a su dieta y que no es agradable para el pollo. Por eso es que hoy día, cuando vamos a ver los insumos alimenticios, hay límites de uso para estos insumos alimenticios. Entonces hay insumos donde yo puedo utilizar un 50%, un 60%, un 70% de ese insumo, pero hay insumos en los que yo puedo utilizar nada más un 1%, un 2%, un 3% nada más en la dieta.
¿Por qué? Porque no lo puede digerir el pollo, porque no es agradable para el pollo, ¿verdad? Así tenga muchos nutrientes. Entonces, todo eso lo vamos a conocer hoy día en todos los insumos que normalmente se usan, como le digo. Hay muchos insumos más, pero no para pollos. Cuando vemos cerdos, veremos. Generalmente los insumos que son para pollos y para cerdos son comunes, porque son animales omnívoros. Pero para el caso de lo que son rumiantes, por ejemplo, vacunos, ovinos, caprinos, si nosotros queremos hacer un concentrado para ellos, ese concentrado sí va a ser mucho más fibroso porque ellos pueden digerir cantidad de fibra, ¿verdad? Entonces, el maíz más bien va a ser muy poco el maíz que les demos para esas especies, más bien vamos a utilizar alimentos bastante fibrosos, afrechillo, polvillo, ¿verdad? La coronta molida, la taraya seca, la podemos utilizar, la cáscara de café, ¿verdad? Que son alimentos más groseros y más fibrosos. La cáscara del cacao, por ejemplo. Entonces, esos alimentos nosotros los podemos utilizar, pero ¿en qué especies? En los rumiantes, que son más capaces de degradar esos alimentos fibrosos. En los pollos no, porque no son capaces de degradar. Entonces, como les decía, en ese video que yo les envié, había muchos insumos, de esos insumos que se utilizaban para los pollos, pero que como les decía, ustedes deben haber visto algunos que conocían, otros que no conocían, ¿verdad? Y muchos que de repente por el origen que les decía, por ejemplo, la hierba luisa, ustedes la conocen, ¿verdad? Para sacar yo una harina de hierba luisa, para sacar una harina de alfalfa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que hacer un proceso, ¿verdad? Que es secar y luego moler. Igual sucede con la moringa, no sé si ustedes habrán visto ya la harina de moringa, ¿verdad? La ponen a secar y luego la muelen. Y no solo se ha probado para el alimento para pollos, pero normalmente se está usando en un inicio para el consumo humano, ¿verdad? Entonces en los jugos se echaban una cucharada de moringa, harina de moringa, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, el fruto de la moringa, esas vainas que vienen gruesas, esas, por ejemplo, están siendo muy bien aceptadas para el caso del ganado caprino. Se está alimentando con eso. Entonces, ya una vez que aparece algo, nosotros se investiga, se analiza y se ve cuáles son las cualidades de ciertas plantas, ¿verdad? Entonces, me puede servir para el consumo de algún animal, ¿verdad? Siempre y cuando, como les digo, el alimento que un animal consume no puede competir directamente con el alimento del ser humano, ¿verdad? Entonces, no le puedo dar arroz, pues si el arroz lo consumo yo y de repente no hay arroz ni para mi consumo y voy a darle a los pollos arroz. Siempre son los residuos, lo que sobra, lo que ya no se va a utilizar para el consumo humano, es lo que se les da y se les fabrica un producto para los animales, ¿verdad? Entonces, de ahí venían las preguntas de cuáles eran los que conocían, qué es lo que ustedes creen que un pollo debería consumir y cómo se mezclan los insumos, ¿verdad? Porque en el video también observamos mezclando insumos diferentes, pero a pesar aún de lo que estaban mezclando ahí, ellos eran alumnos como ustedes haciendo un trabajo experimental, los que estaban en el video, ¿verdad? Tendrían mezclando pues de repente unos 20 kilos de alimento. Recuerden que con nosotros tenemos un galpón de 2.000 pollos, 300 pollos, pues lo que vamos a mezclar no son 20 kilos de alimento, vamos a mezclar 500 kilos de alimento, 1.000 kilos de alimento, 2.000 kilos de alimento, dependiendo, ¿no? De qué cantidad de aves yo tenga, ¿verdad? Entonces, o lo hacemos de la forma manual, que es con palanas, con palas, mezclar el alimento, o si es que tenemos una mezcladora de alimento que es electrónica, funciona con la electricidad, ¿verdad? La conectamos y ella sola empieza a mezclar los insumos alimenticios. ¿Por qué? Porque recuerden que hay macro ingredientes y microingredientes. Entonces, esos microingredientes que yo los doy en cantidades muy pequeñísimas, yo tengo que hacer que se queden en toda la mezcla, porque si se quedan solo en una parte, lo va a aprovechar al pollo que le llegó ese micronutriente. Pero ya el pollo que no le llegó, entonces no está aprovechando ese aminoácido que necesita para crecer, para formar la proteína, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que yo mezcle aparte los ingredientes grandes, los ingredientes voluminosos, y en otra mezcle los ingredientes más pequeños, lo que utilizo en menos cantidad, para recién después al final mezclarlos todos juntos y mezclarlos un solo. Igual los insumos líquidos siempre se incorporan al final, ya al final, y yo tengo que mezclar de tal forma que no se formen bolas, porque en un inicio se forman bolas, pero yo tengo que irlos disolviendo con mis manos, con la palana, con lo que yo esté mezclando. Entonces, en las mezcladoras, ya hace todo ese trabajo en la mezcladora, ¿verdad? Tengo un amigo que le hago sus dietas para cerdos,
Él, por ejemplo, hasta ahora no ha podido conseguir una mezcladora, pero ¿qué es lo que utiliza él? Muy creativo, utiliza las mezcladoras de cemento, las que utilizan para construcción, ahí les mezcla el alimento. Tiene una y ahí les mezcla el alimento para sus cerdos. Entonces, le está dando buenos resultados. Pues hay que agenciarnos y como le digo, hay que ser creativos, hay que ver la forma de solucionar las cosas. No, no de un problema ver más problemas, no, de un problema buscar la forma de cómo solucionar ese problema. ¿Verdad? Entonces, no puedo dejar de darles de comer a mis animales porque no tengo una mezcladora, no, pues sí, para eso tengo palana, para eso tengo el papá, el tío, el primo que les puede ayudar a mezclar, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros lo vamos a ir trabajando, lo que es una crianza que cuando ustedes inicien siempre va a ser una crianza pequeña, pues no van a ir directo ¿cómo se llama? A alimentar 10.000 aves, 20.000 aves, ¿no? Van a empezar con algo pequeño y conforme ustedes vean que lo pueden manejar, van a ir aumentando de repente ya el tamaño de sus galpones o más galpones. Entonces, cuando hablamos de alimento balanceado, la misma palabra me dice balanceado, eso significa que yo voy a balancear, que yo le voy a dar los ingredientes que el pollo necesita, ¿verdad? Un alimento, otro alimento, que cubra tanto los requerimientos de proteína, de carbohidratos, ¿verdad? Y sobre todo a mínimo costo. Eso es lo más importante. Yo tengo que usar los ingredientes que estén más accesibles a mí, que pueda tenerlos en mi zona, que los pueda utilizar, ¿verdad? Y que sea económico. Eso es lo que yo busco, que sea sobre todo económica. Raciones a bajo costo se llaman esas. Entonces, y eso es lo que yo voy a hacer, alimentos balanceados o raciones a bajo costo. Ahora, esos alimentos balanceados están compuestos, como les decía en un inicio, por macroingredientes y por microingredientes. Los macroingredientes son los que voy a dar en grandes cantidades, ¿verdad? Que son los que me van a aportar la proteína, la energía, las grasas, la fibra. Y que normalmente eso me lleva a formar un 92% de la fórmula. La mayoría del producto van a ser estos ingredientes. Ahora, los microingredientes son lo que son las vitaminas, los aminoácidos, ¿verdad? Los minerales, que yo puedo tener hasta un 2% de entre ellos. De toda una ración, imagínense, si yo voy a preparar 100 kilos de alimento, para que no hablemos de porcentaje, si yo voy a preparar 100 kilos de alimento, significa que 92 kilos van a ser de macroingredientes. Que 2 kilos nada más voy a hacer con minerales, con vitaminas, con aminoácidos, con sal. Ahí nomás entre todas esas yo voy a mezclar 2 kilos nomás. Imagínense, para 100 kilos, solo 2 kilos nomás voy a utilizar de eso. Y los aditivos, que son los que yo voy a utilizar, por ejemplo, lo que son pigmentos, lo que son antioxidantes, lo que son cosidiostatos, enzimas, si es que vamos a utilizarlas, los antibióticos, ¿verdad? Los acidificantes para controlar la acidez de la ración. En todos esos aditivos que yo puedo usar, voy a utilizar 6 kilos. Entonces, yo tengo 6 kilos de acá, 2 kilos de acá, 8 más 92 kilos de acá, ahí están mis 100 kilos de alimento que yo preparo. Por eso es que se hace en base a porcentaje. El 100% es como si estuviéramos preparando 100 kilos de alimento. Entonces, como les vuelvo a repetir, de esos 100 kilos de alimento, 92 van a ser ingredientes, 2 van a ser microingredientes y 3 van a ser, el 6% va a ser los aditivos que vamos a incorporar a la ración alimenticia. Ahora, ¿de qué forma nosotros suministramos el alimento? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de pollos de carne, chicos, el alimento no les puede faltar. Entonces, cuando yo hablo que el alimento tiene que estar mañana, tarde y noche, los comederos llenos, el agua llena y que no le debe faltar, estamos hablando de un alimento ad libitum, es decir, a libertad significa esto. Ad libitum significa a libertad, a lo que el pollo quiera comer todo lo que él quiera comer a la hora que él quiera comer. Por eso es que recuerden cuando hablábamos de iluminación, nosotros hablamos de 23 horas de luz, una hora de oscuridad, ¿verdad? Entonces nosotros vimos programas de iluminación cuando nosotros veíamos lo que era el manejo, lo que eran las instalaciones, ¿verdad? Entonces por eso es que necesita la luz, porque él está comiendo mañana, tarde y noche, está comiendo el pollo. Otro tipo de alimento es restringido, es decir, que yo le voy a dar una cantidad de alimento cada ciertas horas, ¿verdad? Cada horario. Esto normalmente sucede en el caso de las pollas, de las gallinas de postura. Las gallinas de postura no tienen alimento durante todo el día, porque recuerden que su finalidad no es engordar. Entonces, si la gallina de postura tiene que consumir 200 gramos de alimento al día, pongamos, le voy a dar 100 gramos en la mañana y le voy a dar 100 gramos en la tarde. Entonces no todo el día va a estar su comedero al lleno, simplemente a la hora que le tocó. Si a las 10 de la mañana me toca darle el alimento, le doy el alimento. Si en la tarde me toca darle a las 5 o 6 de la tarde la última ración, le doy la última ración.
Entonces, yo restringo el alimento dependiendo del requerimiento, ¿verdad? Lo mismo sucede para el caso de los patos, si es que se engorden, no les puede faltar. Los pavos, recuerden que también son engordes, no les puede faltar, ¿verdad? Salvo que yo quiera restringir porque de repente estoy criando 200 pollos y de pronto pasó lo de la pandemia y no tengo a quién venderle esos 200 pollos. Entonces no quiero que sigan engordando porque si van a llegar a engordarse todo lo que tienen que engordarse los voy a tener que vender y a dónde los voy a vender. Y si los sigo engordando se van a engrasar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a restringir. Entonces ya esos pollos que no tengo dónde venderlos, no tengo dónde ubicarlos porque no hay mercado para ellos, les restringo el alimento. Entonces ya no les voy a tener todas las tolvas llenas de alimento, ¿verdad? Ahí yo les estaría dando de repente un poco en la mañana, un poco en la tarde, otro poquito más en la noche, y les restringo el alimento para que no ganen peso tan rápido y me puedan demorar un poco más para llegar al mercado y yo tampoco no gastar tanto alimento. Hasta que de repente yo encuentre ya un comprador y me diga, ¿sabes qué? Yo necesito tus 200 pollos que estás engordando, los quiero para dentro de una semana. Ahí sí, entonces vuelvo entonces a darles, alimentarlos, de tal forma que ganen más peso para poderlos vender. Entonces, como les digo, depende mucho de la demanda del mercado en ese momento o depende mucho de qué tipo de crianza es la que yo tengo. Animales de engorde siempre voy a darles ad libitum a lo que ellos quieran comer y los restringidos simplemente lo que requieren durante el día para comer. Por eso que siempre nosotros racionamos, decimos, por ejemplo, el cerdo está gestando, una cerda gestante de 90 kilos, pues debería estar comiendo sus 3 kilos de alimento. Entonces, esos 3 kilos de alimento durante el día. Entonces, ¿qué hago? Le doy 1,5 kilos en la mañana, 1,5 kilos en la tarde, ¿verdad? Pero no le puedo tener el alimento todo el día ahí. Entonces, es muy diferente en las diferentes especies, ¿verdad? Y es muy diferente en el estado fisiológico en el que se encuentren para ayudar al libitum o restringir. Al libitum siempre le doy cuando estoy en época de ceba, es decir, estoy engordando para sacar el mercado. Ahí sí los dejo que coman todo lo que quieran, pues para que ganen peso rápido. Ahora, ¿qué tipo de dietas alimenticias existen? Normalmente para el caso de las aves nosotros utilizamos o existen 3 tipos de dietas alimenticias. Estamos hablando de una dieta básica, una dieta suplementaria y una dieta complementaria. Cuando hablamos de una dieta básica es cuando nosotros criamos a nuestra gallina al pastoreo, es decir, tenemos mi corral y yo la saco al corral y ellas buscan por ahí los rastrojos, los forrajes que hay frescos, ¿verdad? Entonces, normalmente estas dietas básicas normalmente consumen 65% de forraje que sean gramíneas y un 35% de leguminosas. ¿Ya? Siempre y cuando no excedan este rango de las leguminosas, ¿ya? Porque las leguminosas siempre provocan timpanismo en los animales. Lo mismo sucede en los cuyes, lo mismo sucede en los vacunos, cuando nosotros le damos, exageramos con las leguminosas. Ya, por eso las leguminosas siempre son un porcentaje menor a las gramíneas, ¿ya? Siempre les damos, igual sucede con los vacunos. A veces los vacunos se entimpanizan, es decir, se les hincha el estómago y se llenan de gases. Eso es timpanismo. Cuando se les hincha el estómago, empiezan con cólicos porque están timpanizados. Entonces muchas veces hay que clavarles un puñal y hacer que eliminen todo ese aire que está comprimido en su estómago para poderlo recuperar. En algunos cuyes, conejos, amanecen muertos nada más al otro día por el timpanismo. Y mucho de esto es porque, chicos, recuerden que se les recomienda que el alimento también que nosotros le damos esté reposado, no conforme lo cortemos se lo demos rápido a los animales. Acuérdense que en cuyes y conejos hemos visto que normalmente tenemos que dejarlo, cortarlo en la mañana para darles en la tarde o cortarlo en la tarde para darles al otro día recién, ¿verdad? Entonces es muy importante también el trato que nosotros le damos al forraje. Entonces, si nosotros vamos a criar aves de esta forma, esto es simplemente lo que el ave va a consumir, lo que encuentre por ahí, gramíneas, leguminosas, o de repente es lo que yo le voy a dar nomás porque tengo gramíneas, tengo leguminosas y voy a dedicarme a alimentarlos con esto, nada de granos, nada de torta de soya, etcétera, nada de eso. Ahora, una dieta suplementaria es cuando yo les sigo dando la dieta básica, pero les voy a incorporar algo más. Les voy a dar un concentrado que sea proteico, de repente una torta de soya, o de repente le voy a dar unas proteínas y unas sales minerales. Pero entonces voy a suplementar la dieta. A la básica le voy a agregar algo. Y la otra dieta es la complementaria, que en esta sí, pues ya no tiene nada que ver la básica ni la suplementaria. Exclusivamente yo les voy a dar concentrado donde yo voy a cubrir los requerimientos tanto de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, etcétera, etcétera. Es decir, una ración balanceada, que es lo que hacemos en el caso de pollo de engorde, cuando nosotros engordamos de forma intensiva, es decir, dentro de un galpón.
esa es la ración complementaria. Yo voy a cubrir los requerimientos de inicio, de crecimiento, de acabado, voy a cubrirlos dándole todos los insumos que necesito. Entonces, estos son los tipos de dietas que nosotros podemos darle a un pollo. Ahora, esos alimentos que yo le voy a ingresar o que yo le voy a dar o que yo voy a formular mi ración balanceada con ese ingrediente, ¿cuáles son los orígenes de esos alimentos? Entonces, lo que yo les decía en un inicio también, esos alimentos pueden ser de origen vegetal, como es el maíz, como es el sorgo, ¿verdad? Como es la cebada, como es el arroz, ¿verdad? El trigo, todo lo que son granos, ¿verdad? O de repente forrajes que también le pueda dar. Entonces, todo lo que son de origen vegetal, ¿verdad? Luego tenemos las de origen animal, que normalmente son las harinas que vienen formándose de lo que son los residuos de los animales. Puede ser una harina de sangre, la harina de carne, hay harina de huesos, de plumas, la harina de pescado, ¿verdad? Entonces, todo eso que venga de origen animal y que se ha aprovechado su producto a los animales y transformado para alimentación para alimentar a animales mismos, esos son los de origen animal. Luego los minerales, pues que nosotros le vamos, recuerden que necesitamos que fortalezca sus huesos, que se desarrolle, que se críe, ¿verdad? Entonces para eso yo tengo que darle minerales, yo tengo que cubrir sus requerimientos de calcio, de fósforo, ¿verdad? Entonces para eso existen minerales comerciales ya que existen en el mercado, que es el carbonato de calcio, lo compro como tal, el fosfato bicálcico también lo compro como tal, el azufre, la sal, el agua, esos son de origen mineral. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, la harina de ostras, que es la conchuela, que nosotros también me sirve para cubrir requerimientos de calcio, ¿verdad? Es de origen animal, ¿verdad? Es de origen animal porque lo produce una ostra, lo obtengo a partir de la ostra, ¿verdad? Entonces, es de origen animal, pero me produce un mineral. O sea, yo la incorporo a la dieta porque me va a cubrir un requerimiento mineral. Y los subproductos de la industria, ¿verdad? Puedo utilizar la industria cervecera, ¿verdad? Entonces yo transfiero la cebada que utilicé para la cerveza, el lúpulo, la fermentación y todo lo que me sobró de la cerveza, todo eso lo pongo a secar y lo transformo para alimento para animales. Ese es la flecha de la cerveza. Otro que yo puedo utilizar es, por ejemplo, el polvillo de arroz, ¿verdad? Todo lo que cubren, lo que yo pulo para que salga el grano limpio del arroz, todo eso también lo puedo utilizar, es un desecho de la industria, ¿verdad? De la industria de la soya, por ejemplo. ¿Para qué utilizamos la soya? De la soya recuerden que sacamos nosotros el aceite. Entonces entra un proceso que nosotros utilizamos el aceite para el consumo humano, ¿verdad? Pero una vez que extrajeron todo el aceite que tiene la soya, en lo que sobra de esa soya, le dan un proceso para obtener lo que nosotros conocemos como torta de soya, ¿verdad? Que lo utilizamos para el alimento de los animales. Entonces, los subproductos de la industria es lo que ya se utilizó en la industria, ya lo utilizamos de repente para el consumo humano y lo que quedan, los residuos, eso se transforma para la alimentación de los animales, ¿verdad? Entonces, dentro de eso está el salvado, el gluten, la torta de maíz, ¿verdad? Entonces yo del maíz saqué todo lo que era el almidón que lo utilizan, el almidón de maíz, ¿verdad? Para hacer las tortas, para hacer todo lo que es repostería. Y lo que me sobra, ya una vez que saqué todo el gluten, perdón, todos los almidones, me queda lo que es el gluten, me queda lo que es la torta de maíz, ¿verdad? La pasta de algodón, ¿verdad? Una vez que yo saqué también de las pepas de algodón y extraje todo lo que tengo que extraer de ahí, me quedan esos residuos y esos residuos yo los puedo utilizar para la alimentación de los animales. La melaza, ¿verdad? Una vez que yo saqué todo lo que era lo que yo necesitaba para el azúcar, ¿verdad? O para para la panela, ¿verdad? Y todo lo que me sobra, eso lo utilizo como un alimento para los animales. El aceite de palma, los desechos de los chifles, de las galletas, ¿verdad? Que no se van a utilizar ya porque eso fue lo que sobró, ya no se vendió, ¿verdad? Entonces eso también lo voy a utilizar para, para incorporar a mis raciones de alimentos balanceados. Entonces, aquí están los orígenes de los alimentos y vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, este de origen animal que es la harina de pescado. La harina de pescado anteriormente se utilizaba con mucha frecuencia en lo que es la alimentación de las aves. ¿Por qué? Porque es un alimento que tiene altas concentraciones de proteína. Mira su porcentaje de proteína. Normalmente está entre 62 a 70% de proteína. ¿Verdad? Es un alimento rico en proteína y sobre todo es digestible para los pollos. Pueden digerirlas muy bien. Entonces, lo único que tiene es deficiencias de repente de algunos aminoácidos, es pobre en algunos aminoácidos. Pero
¿Cuál es su principal restricción de la harina de pescado? Es que se transfiere el sabor de esta harina a la carne del pollo o a los huevos. Entonces, y de repente se habrá pasado un momento antes cuando se utilizaba en niveles muy elevados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú freías pollo ya no parecía un pollo, sino una cachema. Cuando tú freías un huevo, igualito no parecía un huevo, sino una cachema, por el exagerado nivel de la harina de pescado que se le utilizaba. ¿Por qué? Porque los pollos la transformaban muy rápido en carne, muy buena fuente de proteínas, pero desgraciadamente, como les digo, se transfería el olor del pescado en la carne del pollo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se empezó a restringir y ahora sus niveles de uso son simplemente del 5%. 5% normal podemos utilizarlo tanto en fase de crecimiento y finalizados. Y ahora ni siquiera lo utilizan. Ya toda esta harina de pescado, por este problema que se ocasionó anteriormente, ahora ya la harina de pescado está muy rezagada, muy poco se utiliza. Y anteriormente había harina de pescado de primera, harina de pescado de segunda, harina de pescado de tercera incluso. ¿Por qué? Porque esta harina nosotros, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos deshidratando y desintegrando todos los desechos del pescado. ¿A qué se refiere? A lo que se descartaba de las pesquerías, a los restos de filetes, cabezas, vísceras y escamas. Todo eso lo deshidrataban y lo molían y formaban lo que era la harina, ¿verdad? Para yo considerar que era una harina de buena calidad debía tener menos de 3% de grasa y no tener tanto hueso, es decir, no tiene que tener menos de 30% de fosfato de calcio para nosotros considerar una harina de primera. Pero si tenemos una harina de segunda, pues la harina de segunda no tiene este porcentaje de proteína, normalmente tenía hasta un 50%. La harina de tercera estaba entre 30 y 40% de proteína, ¿verdad? Normalmente esta harina de pescado la sacaban de la anchoveta, ¿verdad? Acá en Piura se produce muy bien la harina de pescado, ¿verdad? Entonces, como les digo, su única restricción es el uso que se le puede dar. De repente puedo utilizarlo en un inicio, en la fase de inicio, las 3 primeras semanas de inicio, pero ya para el crecimiento y el acabado ya o disminuirla o quitarla completamente de la ración alimenticia para que va a tener tiempo suficiente para eliminar todo el residuo de harina de pescado que quede en su carne. La va a eliminar porque aún le van a faltar 4 semanas más para salir al mercado. Entonces 3 semanas le doy harina de pescado y 4 semanas la saco y la limpio completamente la carne. No va a tener ese sabor. En el caso de pavos que están un poco más tiempo en engorde, ahí yo lo puedo usar también los primeros momentos y después se limpia. Ya para el último, el pavo se le limpia con alfalfa, le empiezas a poner alfalfa en forraje y empieza a picarlo. Se le da camote también para limpiar todo lo que es harina de pescado y cambiar el sabor y la consistencia de la carne sobre todo. Entonces, como les decía, esto es para el caso de la harina de pescado. Ya, como les digo, ahora se limita mucho a un 5% de su uso. Otra harina que nosotros utilizamos es la harina de carne y huesos. ¿De qué obtenemos esta harina de carne y huesos? Normalmente del ganado bovino y del cerdo. Entonces, todos los residuos, porque si nosotros vamos a utilizar la carne del porcino para hacer embutido, lo que voy a necesitar simplemente es lo que es pulpa, ¿verdad? El hueso no lo voy a necesitar. Entonces, todo lo que es hueso y residuos de carne, todo eso nosotros lo vamos a moler, va a pasar por un proceso de molienda, ¿verdad? Entonces, esta harina que incluye los cráneos, incluye las vísceras, incluye los huesos, ¿verdad? De los animales. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a cocer, se va a entrar un proceso de cocción, es decir, de cocinado y de presión, es decir, vamos a presionar de tal forma que lo vamos a volver polvo. Entonces, ahí nosotros damos origen a lo que es las harinas de huesos y carne. Y como les digo, generalmente lo usamos para el caso de ovinos, de bovinos y de porcinos. ¿Qué me da esta harina? Un porcentaje de proteína. Este es un alimento proteico. Entonces, ¿cuál es su nivel de proteína? 45-60% de proteína, ¿verdad? Entonces, esta materia prima, es decir, la carne, los residuos de carne, los residuos de hueso, no deben tener presencia de pelos, ni de heces, ni sangre, ¿ya? O que esté demasiado deteriorada, es decir, que tuve los huesos tirados por ahí, la carne tirada no la conservé como debía conservarla y voy a utilizarla. No, pues me va a dar un producto no palatable, de mala calidad, de repente la carne está descomponiéndose ya, entonces no me va a servir. Normalmente esto nosotros lo obtenemos de la industria. Saco toda la carne del chancho que lo utilizo para la jamonada, para los hot dogs, etcétera, y todo lo que es hueso y residuos de carne y pellejos, grasas, todo eso, lo mando a fabricar harina de huesos y de carne, ¿verdad? ¿Cuánto yo puedo utilizar de esta harina? Acá está. Para el caso de pollos de inicio, yo puedo utilizar un 3%, máximo un 3%. Para pollos de ceba, es decir, pollos de engorde, yo puedo utilizar hasta un 6%.
En pollitas 4%, en pollitas en crecimiento 7%, en postura 6% y en reproductoras 3%. Entonces, ese es el nivel que yo puedo utilizar de la harina de carne y hueso. Otro producto rico en proteína es la harina de sangre. ¿De qué obtenemos? Recuerden, si ustedes han ido a los camales y han visto la cantidad de sangre que se desperdicia cuando sacrificamos vacunos, cerdos, ¿qué es lo que pasa? Toda la sangre se elimina por los desagües, ¿verdad? Pero podemos aprovecharla, pues sí podemos aprovecharla, ¿verdad? Entonces nosotros podemos coger esa sangre y pasarla a un proceso de deshidratación, es decir, que elimine todo lo que es agua. Se elimina todo lo que es agua y luego se seca y va a un proceso de molinda y se obtiene lo que es la harina. Miren lo que contiene de proteína, normalmente tiene 70-75%, pero tiene una limitación este alimento, que no es tan palatable para los animales, es decir, no es del agrado de los animales, no les gusta mucho lo que es, lo que es este tipo de alimento, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque recuerden que la sangre tiene mucho hierro y es esa excesiva cantidad de hierro el que no la hace palatable, es decir, no es agradable para los animales. Por eso es que se utiliza, pero un porcentaje muy bajo. Miren, para el caso de inicio, 1%, para pollo de ceba, 2%. Es muy, muy bajo. A lo mucho 3% en pollitos en crecimiento. El resto es muy, muy bajo su nivel que nosotros usamos de esta harina. Luego tenemos harinas de vísceras. La harina de vísceras normalmente la hacemos de vísceras de pollo y pavo. ¿Ya? Esta harina normalmente también es un alimento proteico, ¿verdad? Normalmente los alimentos de origen animal son alimentos proteicos. Entonces, esta harina, ¿qué es lo que tiene? Esta harina tiene vísceras tanto de pollo y de pavo. 90% de vísceras de pollo y un 10% a un 25% de vísceras de pavo. Además, puede tener un 2% de hueso procesado. De hueso procesado ya sea de pollo o de pavo. Acuérdense que también tenemos jamonada de pollo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a producir pollo para la industria, ¿qué es lo que hacen? Extraen todo lo que es la carne del pollo y los huesos los desechan. Ahí es donde yo voy a utilizar estos huesos para utilizar esta harina de vísceras. Entonces, un porcentaje de harina de pollo, perdón, un porcentaje de esos huesos van a ser utilizados por los pollos, ¿ya? Voy a utilizar 90% de vísceras de pollo, 25% de pavo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a dar de proteína esta harina? 55 a 65%, ¿ya? ¿Y cuánto podemos utilizar? Hasta un 5% podemos utilizarlo. Es agradable, el pollo sí acepta este tipo de alimento, es palatable, es agradable para él, por eso puedo utilizar hasta un 5% de esta proteína si es que nosotros tuviéramos acceso ahí a la harina de vísceras. Chicos, disculpen, miren. Lo que pasa es que estas plataformas, no sé qué está pasando ahora, ya no van a ser tan gratuitas como antes. Se me va a cerrar en 5 minutos, ¿ya? Hacemos lo mismo de la última clase que tuvimos. Se cierra y vuelvo a activar de nuevo y vuelven a ingresar, ¿ya? Para poder continuar con la clase. Voy a seguir igual desarrollando la clase, pero va a llegar un momento en que se va a cerrar. Ya ahora como ya estamos en que se va prácticamente terminando la pandemia, estas plataformas se están cerrando. Ya me estaban diciendo que la plataforma Zoom a partir de agosto ya no va a ser gratuita. Espero que la mía sí siga siendo gratuita para poderles seguir explicando. Pero por lo pronto se va a cerrar no se preocupen porque me activo de nuevo el link y ustedes pueden ingresar de nuevo. ¿Ya, chicos? Vamos a seguir avanzando hasta que se cierre. Muy bien, entonces para el caso de la harina de vísceras, entonces ese es su nivel de uso, 55-65% de proteína es lo que tiene y puede usar hasta un 5% en una ración balanceada. Otra harina que nosotros encontramos es la harina de plumas, ¿ya? La harina de plumas también es una harina que tiene porcentajes de proteína, ¿verdad? Por eso que sí usamos, imagínense todo lo que los pollos botan de plumas en un camal, ¿verdad? Pueden ser aprovechadas de unas gallinas de postura ya cuando van a sacrificarse, ¿verdad? Pueden ser utilizadas y convertidas en harina. Entonces, tienen una concentración elevada de cistina, de treonina, de arginina, pero su uso se limita simplemente de 2 a 4% es lo que yo puedo utilizar, ¿ya? En monogástricos adultos, es decir, en aves ya en engorde, más adultas. En los pollos pequeños no lo puedo utilizar porque tiene un gran porcentaje es más grosera, más tosca para que el pollito la pueda digerir. Es más digestible en animales más grandes. La harina de plumas tiene
exceso contenido en carbohidratos, pero presenta un nivel de grasa considerable, aproximadamente el 6%. Entonces hay porcentaje de grasa ahí. Por eso es que no lo podemos utilizar en elevada concentración. Miren, de 2 a 4% es lo único que yo puedo utilizar en formulación para pollos, pero normalmente en pollos más grandes. Estoy diciendo en fase, por ejemplo, de acabado. En las fases de inicio no la puedo utilizar esta harina de plumas. Esto es para el caso de aves, chicos, pero esta harina de plumas es excelente si lo utilizaría para vacunos, para caprinos, para ovinos, excelente porque ellos pueden digerir mejor esta harina. Y ya de origen vegetal tenemos lo que es la harina de soya. Como les decía, la harina de soya normalmente, miren, si yo utilizo la soya con la cascarilla, puede tener un nivel de 44% de proteína. Pero si utilizo la soya sin la cascarilla, tiene más nivel de proteína, 48% de proteína, que es lo que actualmente se utiliza en la alimentación de aves. Eso es lo que yo utilizo. Ya no utilizo mucho las harinas animales, ¿verdad? Que era la de pescado lo que utilizábamos antes. Ahora yo utilizo más esta. ¿Por qué? Porque tiene una alta digestibilidad. Miren lo que puedes digerirse en esta, de 83 a 95% de digestibilidad. Es decir, prácticamente la ave va a aprovechar toda la proteína que viene en esta. Nada va a eliminar. Va a ser muy, muy poquito lo que elimina. Un 5% nada más que se va a ir en las heces. El resto de la soya la va a aprovechar toda. ¿Y cuál es su nivel de uso? Para el caso del pollo de engordo, yo puedo utilizar hasta un 27% de proteína. ¿Cómo obtengo esta torta de soya? Como les dije, de la extracción, el aceite de soya que nosotros utilizamos y consumimos, ese aceite, luego que sacan el aceite, la industria elimina el grano, porque ya salió todo el aceite que estaba en el grano. Entonces, este grano va a un proceso de presión mecánica o un solvente, ¿verdad? Y luego se va a ser tostado y va a ser molido. Y ahí ya una vez que se muele voy a obtener yo lo que es la harina de soya, ¿verdad? Entonces, como le digo, la harina de soya actualmente es una de las fuentes proteicas que más se incorpora en la alimentación. La utilizamos en aves, en cerdos, en peces, cuando vamos a alimentar raciones para peces, vacunos, ovinos también lo utilizamos. Pero como les digo, en los animales rumiantes yo puedo utilizar más los otros porque pueden digerir mejor. Pero para el caso de aves, generalmente nuestras dietas